Hola a todos, yo soy Dasha, estamos en Morfología y Percepción Visual 2. Esta clase estará dedicada a la simetría. La simetría es un concepto, pero también ha derivado en una serie de saberes que se han aplicado en la matemática, el arte, la arquitectura y el diseño. Para empezar esta clase vamos a mirar el video de Eduardo Sáenz. El link se los dejo tanto en el aula virtual como en la parte inferior de este video. Eduardo Sáenz nos habla de simetría vía traslaciones, giros y reflexiones. Para empezar, debemos entender que para construir estructuras simétricas requerimos precisión. Repitamos de nuevo este término, precisión. La precisión es exactitud, por lo tanto, todo debe calzar a la perfección. Illustrator, que será la herramienta que nos acompañe en esta parte del semestre, tiene maravillosas opciones para asegurar la precisión de las formas. Vamos a ver en este archivo cómo se manifiestan estos principios: la simetría por traslación, la simetría por giro y la simetría por reflexión, y lo importante que es la precisión en la construcción de estas mallas. En este caso tenemos un módulo formado a partir de hexágonos. El protomódulo entonces es un hexágono. En la parte inferior vemos en rosa una malla construida exactamente con mucha precisión con la repetición de estos módulos. Y por encima vemos una malla en color oscuro que es la replicación de esta malla perfecta. Vamos a observar qué es lo que sucede cuando yo intento mover esta malla sobre sí misma. A medida que voy trasladando esto, y por eso se llama principio de traslación o simetría por traslación, los ejes son paralelos o coinciden exactamente. Y si la coloco una sobre otra, de hecho la inferior desaparecerá. Veamos qué es lo que pasa en este otro caso. Visualmente, aparentemente no hay errores, pero si comienzo a fijarme con más detenimiento, veo que, por ejemplo, esta X es ligeramente más gruesa que esta otra que se presenta más delgada. Eso quiere decir que en algún punto en la replicación de estos módulos, al momento en el que yo hice esto, en vez de replicarlos con exactitud, los moví al ojo y aparentemente no hay error. Pero veamos qué es lo que pasa cuando yo intento trasladar esta malla sobre sí misma. Observemos todos los errores que se presentan. Las líneas no coinciden perfectamente una sobre otra. Por lo tanto, esta estructura no está construida con precisión y no es simétrica. En este otro caso, tenemos un módulo construido a partir de círculos. Al girarlo, llega a tener la misma forma. Un ejemplo de simetría por giro. En este modelo, ustedes pueden ver una estructura construida con precisión. Fíjense que cuando yo coloco esta estructura sobre sí misma, la inferior desaparece, y cuando yo giro 90 grados, los círculos coinciden exactamente unos con otros. Me voy a acercar un poco más y confirmamos que efectivamente la precisión se da. No así en este otro caso. Fíjense lo que sucede cuando yo tengo una malla construida sin precisión. Aquí los errores son mucho más evidentes. Igualmente la malla pareciera desaparecer por debajo de la otra, pero al momento de girarla, el desfase es evidente. Por tanto, esta malla no es simétrica. Por otro lado, vemos este módulo construido a partir de dos estrellas de 5 puntas intercaladas. Este módulo es simétrico en el eje vertical y simétrico en el eje horizontal. Cuando construyo esta malla, si yo me voy a clic derecho, transformar, reflejar, verticalmente o horizontalmente, como se quiera hacer, fíjense que no noto ningún cambio. No porque este cambio no se haya dado, sino porque es exactamente lo mismo. Voy a girarlo para que puedan observar que no se ve ningún cambio. Esta malla está construida con precisión. En cambio, en este otro caso, aunque no puedo notar a primera vista el error, aquí hay una serie de errores, una serie de imprecisiones que van a hacer que esta malla no sea simétrica. Cuando yo reflejo la malla, vemos una serie de imprecisiones que hacen que no sea simétrica. Aun cuando la estrella de 5 puntas es una forma matemáticamente perfecta, me va a ser imposible duplicarla sin observar errores evidentes. ¿Cómo evitar que esto suceda? Para ello,
Illustrator tiene varias herramientas que les van a ayudar a construir sus mallas con precisión. Vamos a la más sencilla. Una vez que el módulo esté construido y yo lo quiera replicar, es fundamental tener activo dentro de View o Vista las guías inteligentes o Smart Guides. El atajo de teclado es Control U o manzana U. Estas guías nos permiten visualizar, fíjense que aparecen unas pequeñas marcas de colores que nos permiten colocar los objetos a una altura específica. Es una ayuda visual importante y también es una ayuda táctil, porque al momento de mover el mouse yo puedo sentir cómo me van guiando, ¿no? Bien, cuando yo intento replicar esto, el Shift fija la figura al mismo eje. De esa forma yo puedo mover una figura en el eje vertical, en el horizontal o en el de 45 grados con exactitud. Y una vez que haya duplicado, fijándome que las guías inteligentes efectivamente marquen una intersección, suelto la figura y no hago nada más sino que aplasto Comando D o Control D para replicar el último movimiento realizado. Dado que la computadora replica esta duplicación, lo hace de manera perfecta, sin hacer nada más, sin deseleccionar, Comando D, y de esta forma la malla se construye perfecta. También lo puedo hacer utilizando el menú Transformar, Efectos, Transformar, y puedo crear, por ejemplo, 6 copias y desplazarlas horizontalmente una cantidad específica. Para poder construir una malla debo comprender a profundidad mi módulo. Está bien experimentar y procurar mallas al azar al principio, pero eventualmente tenemos que empezar a controlar lo que hagamos. El módulo va a tener ejes. En este caso, en el módulo que he trabajado, yo tengo un eje vertical que muestra simetría, un eje horizontal que muestra simetría, pero además, si yo hago giros, por ejemplo, de 45 grados, esta forma no va a coincidir matemáticamente. Por tanto, la replicación a 45 grados no sería una buena idea en el caso de este módulo, a diferencia de una horizontal o vertical. Fíjense que se vuelve geométricamente armónico. En módulos mucho más orgánicos como los que habíamos visto en clases anteriores, por ejemplo, este creado a partir de la quinta parte de un círculo, tenemos también que hacer el ejercicio de establecer ejes. En este caso, yo veo que no hay un eje necesariamente, pero sí hay un punto central. Y este punto central se convierte en un eje alrededor del cual gira la figura. Marquemos este punto central. Lo puedo hacer con la ayuda de una esfera. Una vez que tengo la esfera creada, la voy a alinear horizontalmente y verticalmente y la esfera me va a indicar dónde está el punto central o el eje. Tras marcar el eje, yo sé que esta figura puede funcionar en torno a su centro. Sin embargo, no es natural para este módulo replicarse horizontalmente o verticalmente. Fíjense que las formas que obtengo no son geométricamente armónicas. Por tanto, voy a obtener un módulo asimétrico con el cual va a ser más difícil trabajar. ¿Cuál sería entonces la recomendación para trabajar con esta estructura? Hacer modificaciones o construir estructuras o mallas en función de este centro. Por ejemplo, creando una malla de crecimiento. Es momento de evaluar las estructuras que hemos creado. Utilicemos las herramientas de Illustrator, tanto las aprendidas en esta clase como las tradicionales alinear. Con 2 elementos seleccionados, alinear automáticamente aparece en la parte superior. Si yo alineo horizontalmente y verticalmente, las figuras quedarán centradas. También puedo utilizar alinear para distribuir objetos, siempre que estos objetos estén agrupados. Por ejemplo, estos 4 círculos se pueden alinear fácilmente en el eje horizontal, pero para poder distribuirlos a una misma distancia, utilizo las siguientes herramientas para hacer que se alineen en función de su centro.